la samaritana estaba ya volviendo a ver a Jesús con todos sus conciudadanos, con todos aquellos a los que había convencido. Y entonces Jesús le señala a sus discípulos cómo ya estaban, podríamos decir, los campos listos para la cosecha, ¿no? Aquí Jesús utiliza toda esa alegoría, ¿no? de la siembra y de la cosecha. Dice: alzad vuestros ojos y ved los campos ya dorados para la siega o para la siega con S, no la siega con C, sino la siega con S, la siega o cosecha. Ya estaban preparados, ¿no es cierto?, para cosechar eso que había sembrado la samaritana. Aquellos hombres habían estado en la ciudad de Sicar, pero no se les había ocurrido hablar del Mesías, no se les había ocurrido hablar de toda la experiencia maravillosa que habían vivido junto a Jesús. Ese trabajo lo hizo una mujer que era casi pagana, o parecida a los paganos, que no tenía la fe de Israel, pero que era una mujer valiente, una mujer coherente, una mujer realmente que, se encontró con Jesús y fue a dar ese testimonio, ¿no? A pegar ese virus de Jesús a los demás. Bueno, entonces Jesús les va a explicar cómo, para que haya una buena cosecha, tiene que haber habido previamente una siembra. Y entonces le dice: ustedes van a cosechar lo que no sembraron. En estos momentos va a venir aquella mujer que es la que hizo el trabajo, y entonces ustedes, sí, después les van a enseñar otras cosas más, después los van a instruir en las verdades de la fe, les van a administrar los sacramentos, pero la que sembró fue aquella mujer. Y en esto dice: por eso es bueno que se alegren juntos tanto el que siembra como el que siega, tanto el que echó la semilla como el que fue y la cosechó. Pues en esto se cumple aquel proverbio: uno es el que siembra y otro es el que siega. Los trabajos en el campo suelen ser así, ¿no es cierto? Son trabajos temporales. Muchas veces se contratan un montón de personas para la cosecha, y las personas que se contratan después se contratan algunos para la siembra, y después los que se contratan para la cosecha pueden ser o no los mismos. Pero bueno, por ahí la persona que sembró no se siente tan contenta como la persona que cosechó, ¿no? Porque cosechar siempre está bueno, cosechar siempre trae consigo algunos dólares. Entonces, en cambio, sembrar es al revés, ¿no? Decía San José María, dice: ¿no os parece una locura echar a la tierra ese trigo dorado para que se pudra? Yo me acuerdo cuando era chico que iba al campo de tío mío, y entonces estaban todas las bolsas con grano, ¿no? Entonces uno metía la mano adentro de la bolsa y la mano se hundía, ¿no?, en medio del grano, y realmente era una maravilla, ¿no? Claro, eso que es una maravilla, uno lo tiene que tirar, enterrarlo, se tiene que podrir o pudrir, o no sé cómo se dice, pero es una cosa podrida, para que surja, ¿no es cierto?, ese fruto definitivo. Y entonces es cierto, pareciera ser como que aquello que uno está sembrando, ahí hay una pérdida, porque el grano desaparece, porque uno tuvo que ir a comprar el grano, ¿no es cierto?, porque tuvo que hacer ese esfuerzo. Pero bueno, entonces Jesús les explica que así es como funcionan las cosas, ¿no?
Y así como en el tema de del campo existen unos tiempos, ¿no? Existen unos tiempos que uno no los determina, sino que vienen determinados de antemano, ¿no? Hay unas lluvias, hay un tiempo de frío, otro tiempo de calor, bueno, cosas que el ser humano no determina, ¿no? Bueno, esto es todavía, digamos, como mucho más amplio en el tema de acercar una persona a Dios, acercar a la gente a Dios, porque son muchos los factores que intervienen en esa maduración del fruto, ¿no es cierto? Y tenemos resultados como muy diversos, porque muchas veces uno ha puesto un montón de empeño en algunas personas y resulta que ese empeño que uno puso no da resultado. Y otras veces hay personas que uno le parece que no van a entender las cosas de Dios y sin embargo las terminan entendiendo. Estamos sorprendidos, nos sorprende mucho esto, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo puse todos los medios y a pesar de haber puesto todos los medios, esto no resultó. Pone acá Chevreau el ejemplo, dice, hay veces, por ejemplo, que una madre ha puesto todo su empeño en el hijo mayor, le dedicó todo el tiempo y a pesar de haber dedicado todo el tiempo, resulta que el chico no sale adelante, ¿no? Y por otra parte, que a lo mejor a los chicos más chicos que a lo mejor ya tienen una familia grande y ya no ha podido dedicarle tanto tiempo como al primero, y por ahí en eso se encuentra, ¿no? Le sale mejor, más cerca de Dios, o tiene, podríamos decir como que pareciera que el fruto es mayor, puede ser a la inversa. Me acuerdo que decía José Larralde, dice, parece mentira y hasta es cosa señalada que de la sangre pareja salga la cría cambiada. Uno dice, el mismo padre, la misma madre, la misma educación, los mismos colegios, y uno te sale para un lado y otro te sale para el otro, ¿no? Físicamente esto también sucede. Mi hermana mayor tiene 2 hijos, uno que es alto y rubio y el otro que es petizo y negrito. El que es alto y rubio le dio nietas rubias que son divinas, me pierde. Y el que es negrito le dice, mamá, yo te voy a dar hijos negros para que vos no tengas que dar ninguna explicación. Tiene un hijo negro. Bueno, y así como las alturas y los colores son distintos, también los resultados de una educación que es igual también son distintos, porque cada uno, los terrenos son distintos, ¿no? La libertad, cada uno hace uso de su libertad. Nosotros nos gustaría que cada una de estas acciones mediante las cuales sembramos, cada una de esas acciones tuviera su resultado positivo, tuviera su fruto, ¿no? Específico. Entonces, si yo hice esto bien, entonces tiene que salir bien. Si yo sembré esta buena semilla, tengo que tener, esos resultados en todas partes, ¿no? Bueno, el Señor, cuando nos habla de la parábola del sembrador, también nos dice cómo algunas semillas desaparecen, como otras semillas empiezan a tomar un poquito de profundidad, pero después vienen, las aves y se lo llevan, o no alcanzan a crecer las raíces, o junto con la semilla esa hay otras semillas, o junto con esa planta hay otras plantas que te roban el sol y el agua, y otras dan fruto, algunas 30, otras 50, otras 100. Bueno, y entonces están esas palabras de San Pablo que son tan sabias,
que son como un muy buen comentario a las palabras de Jesús, ¿no? Dice San Pablo: yo planté, Apolo regó, pero fue Dios el que dio el crecimiento. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, porque nosotros somos cooperadores de Dios. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros le echemos una manito, ¿no? Hace unos años llegó a mis oídos, iba a decir a mis manos, a mis oídos, unas palabras que me gustaron mucho, ¿no? Se llama "Solo Dios puede". Tienen algunas cosas podemos estar de acuerdo, o algunas cosas están mejor expresadas y otras no tanto, pero me gusta mucho la idea, es la que en general, global, es lo que más me gusta de estas palabras, ¿no? Dice: solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Es decir, la fe es un regalo divino. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer, por ejemplo, lo que hizo la samaritana, ¿no? Damos nuestro testimonio. Solo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes dar confianza a tus hermanos. También la esperanza es una virtud sobrenatural, también la esperanza es un regalo divino, pero nosotros también podemos colaborar con eso, infundiéndole a la gente la confianza, ayudándola a que saque sus prejuicios, a que vuelva a recordar otras veces en las que ha recibido ayudas. Solo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar a amar a los demás. Dios es amor, Dios es el amor por excelencia, todo amor proviene de Dios. Nosotros podemos educar a la gente, podemos enseñarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros podemos brindar algo del amor nuestro, que sea un reflejo del amor de Dios. Solo Dios puede dar la paz, pero tú puedes suscitar la concordia. Nosotros podemos a lo mejor ayudar a la gente a que elimine prejuicios, o a que combata esos prejuicios, o a que tenga en cuenta otras cosas que no ha tenido en cuenta. Solo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido. Mientras Dios le da la fortaleza, por ahí lo podemos bancar, ¿no? Qué importante, ¿no? Como la gente muchas veces necesita apoyarse, ¿no? Quizás Dios, la fuerza interior se la da Dios, pero bueno, por ahí nosotros podemos ser como el bastón en el que la persona se apoye mientras está necesitada, ¿no? O el paño de lágrimas mientras el Señor les da ese consuelo definitivo, ese consuelo interior, ¿no? Solo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a los demás. Solo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos. Solo Dios es la vida, pero tú puedes ayudar a otros a recuperar el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo imposible, pero tú puedes hacer lo que es posible. Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo. Es decir, Dios es el que da el incremento, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que nos da el querer y el obrar. Pero ahí nosotros tenemos ese trabajito, ¿no? El trabajo sobre todo de sembrar. Siempre nos resulta como más agradable cosechar que sembrar. Pero lo propio del cristiano es más bien sembrar. Cuando San Pedro le habla al centurión Cornelio acerca de Jesús,
le dice, tan divino que pasó haciendo el bien. Y dice un padre de la Iglesia, hacer el bien es sembrar. Siempre que nosotros hacemos el bien, estamos haciendo apostolado. Vieron que a veces la gente piensa, ¿no? Hacer apostolado es hablar de las cosas de Dios. Bueno, sí, de acuerdo. Cuando uno está hablando de las cosas de Dios, está intentando, es una manera, es uno de los modos de sembrar. Pero hacer el bien también es el modo de sembrar. Todo ese bien que hizo a lo largo de su vida, todo ese bien que Jesús hizo a lo largo de su vida, es el soporte, podríamos decir, de todo lo que él después habló. El Evangelio dice, Cepit Iesus facere et docere. Empezó Jesús a hacer y a enseñar. La gran, iba a decir eficacia, pero no me gusta la palabra, la gran fecundidad de la palabra de Jesús proviene de que Jesús primero vivió lo que después enseñó. Primero hizo el bien, después enseñó a hacer el bien. Primero curó a los enfermos, después enseñó a los demás, les dio a los demás el poder de hacerlo. Primero acompañó, escuchó y después enseñó a los demás. No me resisto a citar a Lelutier, perdonen que sea tan así, pero estaba hablando de Lelutier, de una persona que estaba acompañando a otro, ¿no? Entonces el otro estaba pasando más, y entonces le dice que escuchólo, abrazólo, consolólo, vamos, lolo. Bueno, que el Señor me perdone esta digresión, ¿no? Pero ¿dónde está la fecundidad de la palabra de Cristo? Está en que Él, que es Dios, por supuesto, Él es el que hace todo eso primero, ¿no? Bueno, y quiere que nosotros también sembremos. Y que además tengamos la paciencia para saber esperar el fruto, porque todas las personas que de alguna manera tenemos alguna misión de educar o de acompañar, queremos ver el fruto de nuestros esfuerzos. Esto es una cosa absolutamente natural, ¿no? Toda madre quiere ver a su hijo que está cerca de Dios. Y toda madre un poquito se desespera cuando ve que lo que ha sembrado no da todavía sus frutos. Y entonces las madres se suelen poner un poquito ansiosas. Es absolutamente razonable, ¿no? Absolutamente razonable. Pero a veces nuestras ansiedades nos llevan a conseguir el resultado inverso del que nosotros nos habíamos propuesto, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Ese juego, ¿no? Entre ese deseo de ver el fruto y esa espera, ¿no? Sí es bueno saber que Dios tiene unos caminos que son distintos de los caminos que tenemos nosotros. San Agustín comenta esa relación que él tenía con su madre, ¿no? Y la preocupación que su madre tenía por él. Y habla efectivamente de lo que fue su adolescencia, del desastre de su adolescencia, de cómo su madre derramaba lágrimas, de cómo se preocupaba. Cuenta específicamente
el momento en el que él decide viajar a Milán. Él decide irse a Milán. Vivía en Cartago, en el norte de África, y decide irse a Milán. Y entonces dice, mi madre rezaba para que yo no me embarcara, porque ella pensaba que si estando ella al lado mío no había podido convertirme, si yo me iba y ya no estaba más al lado de ella perdía todas las esperanzas. Pero Dios tenía otros planes, dice, y no escuchó lo que mi madre le pedía, pero terminó consiguiendo lo que mi madre quería. Porque en Milán yo encontré al Señor, porque en Milán se encontró con Ambrosio, porque aquel hombre que era tan brillante como Agustín le enseñó a interpretar las Escrituras, porque, bueno, en definitiva, fue en esas circunstancias, no al lado de su madre, sino en otro lugar donde fue que Dios gritó y rompió su sordera, que Dios brilló y rompió su ceguera. Y entonces es cierto que muchas veces otras personas quizás podríamos pensar que son advenedizos, que no tienen nada que ver, quizás esas personas con las que se cruzó en un momento y que quizás esa es la persona que le ayudó a convertirse, ¿no? O sea, porque hay veces que en la vida de cada uno hay resortes que nosotros no conocemos, ¿no? Bueno, y a la inversa, muchas veces nosotros, o sea, lo que le pasa a los apóstoles que van a cosechar lo que otro sembró, y otras veces nosotros sembramos y otros cosechan. Bueno, esperemos a que el Señor dé el incremento. El mismo Shebrot decía, no acá en este libro, en otro libro, decía, el tiempo se ocupa de destruir las cosas que se hicieron sin él. Es una frase que yo la leía cuando tenía 20 años y después me olvidé de dónde la había leído, ¿no? Pero es una frase que a mí me sirvió durante muchos años. Creo que es una de las frases que más utilicé en mi interior, digamos, a la hora de tener que afrontar alguna cosa que no salía, ¿no? El tiempo se encarga de destruir lo que se hizo sin él. Cuando uno quiere el fruto inmediato y digamos como que desespera por el fruto inmediato, a veces eso, uno empieza como a querer abrir las flores antes de tiempo, ¿no? Una flor no se puede abrir a mano. Y uno a veces quiere, bueno, ya, a veces presiona para que alguien tome una decisión, a veces no respetamos la libertad de los demás porque queremos recoger, porque queremos ver el fruto. Hay que esperar a que la gente quiera, ¿no? A que Dios actúe en el interior. El trabajo del sembrador es más oscuro, pero es absolutamente necesario. Y entonces tenemos que alegrarnos juntamente el que siembra y el que recoge. A veces nos da como una especie de como una especie de celo, ¿no? Podemos llegar a tener celos. Yo me partí el lomo haciendo esto y no tuve ningún resultado. Y vino este salame que no lo conoce ni su padre y resulta que a él le hace caso, ¿no? Bueno, puede suceder, ¿eh? O sea, no se extrañen de que algunas veces esto suceda. Se está llevando el mérito de la conversión cuando yo fui el que puse todo.
O el otro que piensa que es Gardel o que es Messi, ¿viste? Porque, qué sé yo, porque se encontró con la pelota en el momento, estaba solo frente al arco y pateó. Pero el otro fue el que realmente puso todo. Bueno, acá lo que dice el Señor es alegrémonos juntamente, ¿no? Los que han sembrado y los que han recogido, porque ese fruto es del Señor, ¿no? Ese fruto es de Dios. Bueno, decía Chevreau así al final de este capítulo, dice que no anegue vuestra alma el interés. En el fondo de vuestras quejas se oculta algo, o tal vez mucho de amor propio. Vosotros querríais estar seguros del éxito. ¿No pensáis que haciendo humildemente el sacrificio de esta satisfacción aumentaríais el mérito de vuestro apostolado? Si nosotros pensáramos menos en nosotros mismos, quizás tendríamos más fruto, ¿no? Se ve todo más claro si en vez de considerar la educación de un hijo o la conversión de un amigo como obra nuestra, la miramos como obra de Dios. Dice acá una cosa muy divertida, dice, no nos dediquemos entonces a curiosear en el campo confiado al vecino. No nos pongamos a fijar a ver qué es lo que pasa con el otro, ¿no? Hace un tiempo escuché una cosa que me hizo mucha gracia, decía, las comparaciones son ociosas. Entonces uno dice, ¿cómo? El dicho es, las comparaciones son odiosas. Sí, son molestas las comparaciones, pero también son ociosas, es decir, están de más. Está de más establecer una comparación entre lo que yo hice y lo que conseguí, lo que hizo el otro y consiguió el otro. Permanezcamos en nuestro trabajo, en lo que a nosotros nos corresponde, y hagamos eso con generosidad, esa obra que el Señor nos pide, ¿no? Y que se alegren juntamente el que siembra y el que recoge. Bueno, y otra manera de sembrar es también rezar, porque muchas veces nosotros no vamos a poder hacer por nosotros mismos algo, muchas veces estamos con las manos atadas, sabemos que ya no podemos hacer más, lo que podíamos hacer ya lo hicimos, o las personas que están, están lejos, ¿no? Como en el caso de Agustín y de Mónica. La oración, dice Chevreau, unida a la acción, rellena sus lagunas y repara sus imperfecciones. La oración suple a la acción cuando ésta resulta imposible y fortalece también la acción de los demás apóstoles. La oración es, siguiendo una expresión reciente que ya se ha hecho clásica, el alma de todo apostolado. Bueno, que pongamos entonces en las manos del Señor el fruto. Él es el que se ocupa de ese tema, Él es el que verdaderamente convierte las almas. Nosotros ocupémonos de hacer eso que esté a nuestro alcance, ¿no? Solo Dios puede hacer lo imposible, nosotros hagamos lo que está al alcance de nuestra mano.